Hola, hola mis queridos niños, bienvenidos nuevamente a una nueva clase bíblica. Estoy tan feliz de poder estar con ustedes nuevamente. Así que el día de hoy vamos a ver una nueva clase bíblica, una nueva historia que nos relata la Biblia, ¿cierto? Pero antes de comenzar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Un poco más fuerte, a ver, tenemos que orar, muy bien. Entonces cerremos nuestros ojitos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este nuevo día que tú nos regalas, este nuevo día en donde nos da la oportunidad para poder aprender más de tus palabras. Señor, te pedimos que cada niño pueda comprender esta lección bíblica, que cada niño la pueda entender y la pueda también atesorar en su corazón. Te damos gracias, te pido por cada niño que despejes y que abras su entendimiento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿vamos con la nueva lección bíblica? Vamos con la nueva lección bíblica, que la encontramos en el libro de Josué, en el capítulo 6, versículo del 1 al 20. Entonces, niños, esta historia se trata acerca de un pueblo que solo con su voz logró derribar muros, y no cualquier muro, sino muros gigantes. Sí, muros muy, muy grandes. La Biblia nos cuenta que el pueblo de Israel, cuando llegó a la tierra de Jericó, esta tierra estaba rodeada de muros gigantes. Esta ciudad, es decir, estaba rodeada, niños, de muros alrededor. Y eran muros gigantes, como los podemos ver acá. Eran muros tan grandes que nadie podía ni siquiera atravesarlos ni treparlos, porque eran gigantes, eran muros muy grandes, con puertas gigantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este pueblo, las personas que vivían acá, el pueblo de Jericó, eran personas que hacían cosas que no le agradaban a Dios. Ante los ojos de Dios hacían cosas que no eran gratas, que no eran aptas, que a Dios no le agradaba su corazón verlas. Entonces, Dios sabe lo que hizo. Él le dio una instrucción muy clara. ¿A quién? A Josué. ¿Y sabe lo que le dijo Dios a Josué? Dios le dice a Josué que todo el pueblo de Israel debía dar una vuelta alrededor del pueblo durante 6 días. ¿Ya? Entonces, ellos tenían que dar una vuelta alrededor de... en 6 días tenían que dar una vuelta alrededor del pueblo de Jericó. Entonces, el día 1 ellos tenían que dar una vuelta. El día 2 tenían que dar otra vuelta. Y así comenzaron el pueblo a dar... cuando Josué le empezó a decir, ellos comenzaron a aplicar al tiro y comenzaron a marchar. ¿Cierto? Solamente a caminar dando vuelta el día 1, una vuelta, el día 2, otra vuelta. Y la gente, hasta llegar al día 6, y la gente se preguntaba, los del pueblo de Jericó decían, ¿qué pasa? ¿Por qué? Ellos decían, ¿por qué vemos a los soldados, a los sacerdotes con trompeta, a los sacerdotes con el cofre de oro, y al pueblo marchando alrededor del pueblo de Jericó? El pueblo se preguntaba, seguramente dirá, ¿los quieren poner nerviosos? ¿Qué van a hacer? Decían el pueblo de Jericó, estamos nerviosos, ¿qué van a hacer? ¿Qué pretenden? No nos atacan, solamente están caminando, marchando, ¿cierto? Alrededor de la ciudad. Y entonces, también al 7º día, cuando empezaron a marchar varias veces alrededor de la ciudad, la gente comenzó a decir nuevamente, los israelitas están locos, ¿cierto? Tal vez pensaban eso. Pero como Dios le dijo que al 7º día, ellos tenían que dar no una vuelta, sino 7 vueltas alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces llegó el 7º día y aquellos marcharon una vez, marcharon 2 veces, marcharon 3 veces, marcharon 4 veces, 5, 6 y 7 veces. Marcharon alrededor de la ciudad de Jericó el 7º día, niños. Y ahí mismo sucede el milagro.
En el séptimo día sucede el milagro. Josué dio la orden ese mismo día y le dice, gente, griten. Y la gente comenzó a gritar. El Señor dice, les ha dado la ciudad, con voz fuerte y firme. El Señor les ha dado la ciudad. Y en ese momento, niños, sonaron trompetas. Escuchemos. Sonaron trompetas y la gente gritó muy fuerte. ¡Qué ruido más grande se oía! Me imagino en ese momento, todo con grito de guerra. ¿Cierto? El Señor les ha dado la ciudad, les dijo Josué. Y todos gritaban con voz más fuerte, más fuerte. Y en ese momento todos gritaban, las trompetas sonaban. Y en ese momento las murallas se cayeron. Las murallas se cayeron y entonces los israelitas se tomaron la ciudad. Había sucedido un milagro, ¿verdad? Lo que Dios había hecho fue impactante, ¿verdad? Porque ellos le obedecieron. Pero ustedes recuerdan que había una mujer en la clase anterior que se llamaba Rahab. Bueno, esa mujer, ¿se acuerdan que guardó a los 2 espías? Bueno, a esta mujer fue la única que su muralla no cayó. ¿Por qué? Porque le dijeron a ella que de la ventana tenía que colocar un cordón rojo. Entonces, por ella haber escondido a los espías. Y le dijeron eso entonces, y ella y su familia iban a estar a salvo, ¿verdad? Entonces, por obedecer, ella y su familia se salvó. Qué tremendo lo que podemos ver acá. Los muros cayeron, ¿verdad? Aquella mujer no cayó su muro. ¿Por qué? Porque fue obediente también, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que podemos ver acá? ¿Qué es la enseñanza que nos deja esto? ¿Qué podemos ver? ¿Qué nos enseña esta victoria? Porque acá podemos ver que hay victoria. El pueblo de Israel salió victorioso, ¿verdad? ¿Y qué victoria nos enseña que el pueblo de Israel haya ganado esto? Que Dios puede ayudarnos a nosotros, ¿sí? En las cosas que pueden ser, o que parecen, mejor dicho, imposibles. Dios puede ayudarnos en las cosas que a nosotros son imposibles, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Porque cuando nosotros obedecemos su palabra, ¿qué es lo que Dios hace? Él nos da la victoria. Muy bien, mis queridos niños. Entonces tenemos que ser obedientes, tenemos que creer y aprender a confiar solamente ¿en quién? En el Señor, ¿cierto? Qué tremenda victoria acá el pueblo de Israel, ¿verdad? Y ahora, mis queridos niños, para afirmar más la clase, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que memorizar nuestro versículo bíblico, ¿cierto? Así que vamos a memorizar nuestro versículo bíblico. Bien, queridos niños, ahora vamos a memorizar nuestro versículo bíblico. Muy bien. Pero si se dan cuenta, acá tenemos un muro el cual está impidiendo que nosotros podamos descubrir cuál es el versículo el cual tenemos que memorizar. Chuta, pero ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algo. Vamos a aplicar lo de la clase, lo que acabamos de ver, y ustedes me van a ayudar a contar. Vamos a contar hasta 7, no hasta 3, hasta 7. Y cuando yo toque 7, la trompeta, el muro va a caer y se va a revelar nuestro versículo el cual tenemos que memorizar. ¿Ya? A ver, ¿me ayudan a contar? Empecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Oh! ¿Y cuál es el versículo? ¿Qué dice? Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Lo encontramos en Hebreos 11:30. ¿Lo repetimos una vez más? Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. ¿Dónde lo encontramos? En Hebreos 11:30. Muy bien, mis queridos niños. Y ahora, para finalizar la clase,
¿Les parece si despedimos esta clase con una canción relacionada con la misma clase bíblica? Los puros de Jericó. Así que muy atentos y prepárense para escuchar esta canción.